Enseguida pasaremos a ver los contrastes de palabras, los contrastes de sonidos. ¿Para qué es útil este contraste? Para que cada sonido no se pronuncie igual que el otro sonido. Sirve para diferenciar los significados. Sirve para diferenciar los significados. Entonces, se les recomienda que pongan bastante atención para observar este contraste de palabras aymaras y en consecuencia el contraste de los sonidos aymaras. Aquí ya vamos con las palabras y los sonidos en contraste. Coca ya sabemos que es árbol. Col es el pan duro. Collo es el huevo no fecundo. Dados los significados, vuelvo a leerles. Coca, colo, collo. Ahora decimos, el sonido co de coca no es igual al sonido co de colo. Tampoco el sonido co de colo es igual al sonido co de collo. A eso denominamos contraste de palabras y contraste de sonidos. ¿Cuál es la parte esencial de este contraste? Para diferenciar los significados. Obviamente que los que están aprendiendo por primera vez estos sonidos no van a poder pronunciar tan claramente. Dirán, por ejemplo, ¿no? Colo, culo, y ciertamente eso amerita mayor ejercicio. Vamos a pasar a contrastar las otras palabras. Aquí tenemos la hoja de coca. Es un préstamo. Pasó al castellano como coca, lo han escrito con C, pero su nombre originario es cuca, con K y no con C. Cuno es la nevada que está cayendo encima de las viviendas y otros espacios. Lo otro es cusa, la chicha. En cuanto al contraste de los sonidos, decimos en la parte de la cuca, el sonido Q no es igual al sonido Q de cuno. El sonido Q de cuno no es igual al sonido Q de cusa. En consecuencia decimos, Q no es igual a Q, Q no es igual a Q. Vamos a pasar a la otra fila de palabras. Aquí vemos un billete de 100 bolivianos que en aymara se dice pataca, seguido de la luna, que es paxi. Ahí tenemos una persona que le falta cabellos, llamado en aymara agla. Creo que también esta palabra ha ingresado en el vocabulario de los habitantes citadinos. Entonces, agla es la persona calva, falto de cabello. Sonidos. Pa no es igual a pa. Sonido pa de paxi no es igual al sonido pa de agla. En consecuencia decimos, pa y pa no son sonidos iguales a agla. Continuando con la otra fila de palabras. Aquí tenemos el billete de 10 bolivianos, en aymara es tunca, o significa 10,
seguido del bastón, que es tugru, y después la ola, combustible para cocinar en las provincias. Sonidos. Tu de tunca no es igual a tu de tugru. Tu de tugru no es igual al sonido tu de ola. Leyendo decimos tunca, tugru, ola. Es importante diferenciar los sonidos o las sílabas para darle el significado correcto.